Ahora hablaremos de un concepto muy importante que son los números compuestos. Entonces los números compuestos son aquellos que tienen tres o más divisores. Por ejemplo, el 25 es un número compuesto porque tiene tres divisores que son 1, 5 y 25. El 18 también es compuesto porque tiene 6 divisores, que son 2, 3, 6, 9 y 18. Pero el 19 no es un número compuesto porque solo tiene dos divisores, que son el 1 y el 19. Entonces, para que un número sea compuesto tiene que tener 3 o más divisores. Ahora observemos cuáles son los números primos. Un número primo es un número diferente de uno que tiene como únicos divisores al 1 y a sí mismo. Por ejemplo, el 2 es un número primo porque sus únicos divisores son 1 y 2. El 5 es un número primo porque sus divisores son 1 y 5. Pero el 9 no es un número primo porque tiene como divisores 1, 3 y 9. Hablaremos de los criterios de divisibilidad de 2, 3 y 5. Entonces, ¿qué son los criterios de divisibilidad? Podemos decir que un número es divisible con otro si al dividirlos me da un número exacto o se divide en partes exactas. Entonces vamos a ver cómo podemos descubrir cuáles números son divisibles en 2, cuáles números son divisibles en 3 y cuáles números son divisibles en 5. Entonces, todo número natural lo puedo dividir en 2 si su último dígito de izquierda a derecha es un número par o es 0. Por ejemplo, el número 96 es divisible entre 2 porque su último dígito es 6 y 6 es un número par. Entonces yo puedo dividir 96 en 2 y me va a dar como residuo 0. O sea, va a ser una división exacta. Ahora, para saber si un número lo puedo dividir entre 3, todo número natural es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. ¿Cómo así? Por ejemplo, el 36 es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque 3 más 6 me da 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Entonces, yo puedo dividir 36 en 3 y me va a dar como residuo 0. Ahora, vamos a observar, digamos, el criterio de divisibilidad de 5. Todo número natural es divisible entre 5 si su último dígito es 5 o es 0. Por ejemplo, el 125 es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque su último dígito es 5. Es decir, que yo puedo dividir 125 en 5 partes y cada parte va a ser exacta, va a ser un número natural. Ahora miraremos cómo descompongo un número de factores primos. Entonces, todos los números naturales los puedo escribir como una multiplicación sucesiva de números primos. ¿Cómo así? Vamos a tomar como ejemplo el número 60 y vamos a descomponerlo en factores primos. Entonces voy a empezar a tomar el número primo más pequeño que yo conozco, que en este caso es el 2. Entonces dividamos 60 en 2 y me da 30. Ahora 30, miremos con qué lo puedo dividir. Lo puedo dividir en 2. Sí, lo puedo dividir en 2. Entonces 30 dividido en 2 me da 15. Ahora 15 es divisible entre 2. Pues no, porque el último dígito de 15 no es un número par, por tanto no es divisible entre 2. Entonces vamos a mirar el siguiente número primo. El siguiente número primo es 3. 15 es divisible en 3. Claro que sí, porque 1 más 5 me da 6. Y 6 es un múltiplo de 3. Entonces 15 dividido en 3 me va a dar 5. ¿Y 5 es divisible entre 3? Pues no, no es divisible entre 3. Pero 5 sí lo puedo dividir en el siguiente primo, que es 5. 5 dividido en 5 me da 1. Ya cuando hemos llegado a 1, entonces puedo decir que ya es compuesto el número en factores primos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir que 60 es lo mismo
que 2 por 2 por 3 por 5, es decir, 2 al cuadrado por 3 por 5. Y eso me da 60. Pues sí, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Es decir, que puedo escribirse 60, pero como una multiplicación de números primos.